Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y versículo 22, donde dice: «Y seré aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». El odio natural que el mundo mostró hacia Cristo se traslada ahora a los suyos y de forma muy especial a los enviados por Él con un mensaje de esperanza. El odio no es de unos pocos, ya que les dice: estaréis siendo odiados por todos. Note que este desprecio no debe de extrañar en absoluto al creyente. El apóstol Juan dice a los destinatarios de su primera epístola: «Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece». Primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 13. De manera que no debe de causar extrañeza el comportamiento del mundo, porque así fue desde el principio. El Señor advirtió a los suyos que ese sería el trato que el creyente debía de esperar de los impíos. En el Evangelio de Juan, capítulo 15 y los versículos 18 y 19, dice: «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». Y esta es la consecuencia natural de la identificación con Cristo, como señala Juan 15, 18. Aquí aborrecer tiene connotación de odio, como si dijese el Señor: «Seréis odiados de todos». Jesús reiteró la enseñanza y advertencia a los discípulos, enseñándoles que lo natural para el creyente en el mundo es ser despreciado. Juan, capítulo 13, versículo 33 dice: «Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir». Y más tarde, los apóstoles repetirían también la enseñanza del Maestro. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 12, dice: «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Note que no solo será resistido el mensaje del cristiano, sino que además también su conducta como mensaje visible de Cristo, que es resistido por el mundo. La primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 4, dice: «A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero sin embargo, a pesar de la persecución y el desprecio del mundo, el Señor llama a la perseverancia, ya que no se trata de salvarse perseverando, sino que el que persevera es salvo». La misma expresión aparecerá más adelante en el contexto del tiempo llamado a la tribulación. En Mateo capítulo 24 y versículo 9 dice: «Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Permanecer firmes en medio del conflicto es evidencia de salvación, ya que todo salvo tendrá en mayor o menor grado la experiencia del conflicto con el mundo. Quien quiera vivir una vida de compromiso con Cristo debe de estar también dispuesto a padecer persecución, como señala la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y además,
permanecer firme en medio de ella. Pero la promesa del Señor es precisa, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Nada tiene esto que ver con una acción de perseverancia en la fe para alcanzar la salvación eterna. Algunos usan este texto para enseñar la pérdida de la salvación para quien no persevera. Pero, sin embargo, el contexto tiene que ver con la salvación de la vida en medio del tiempo de persecución, que es muy distinto. De la persecución, el fiel es librado por medio de la muerte, como señala Isaías, cuando dice: «Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo». Isaías capítulo 57, versículo 1. El Señor demanda este tipo de fidelidad para la Iglesia, cuando dice a los que estaba en Esmirna: «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: «Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre». En medio de la persecución, Jesús establece nuevamente la prudencia, ya que anteriormente les había dicho que serían repudiados de las gentes. Luego les habló de las persecuciones y juicios, y ahora les recuerda que en algunas ocasiones el conflicto en la ciudad donde estuviesen predicando haría necesario huir de ella. El Evangelio debe de ser predicado en todas las ciudades, y este ministerio solamente es posible por medio de mensajeros vivos. La muerte del mensajero acabaría también con la posibilidad de seguir anunciando el mensaje, ya que hay un tiempo de gracia que Dios otorga, pero la paciencia en ese tiempo llega a su fin. No es permanente, ya que hay un límite. Lucas capítulo 13 y los versículos 6 al 9 dice: «Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después». Ante una puerta abierta que permite evitar un riesgo mayor o incluso la muerte del enviado para predicar el Evangelio, Jesús enseña a huir a otro lugar. Y así enseña, por ejemplo, el profesor Severiano, cuando dice que, aunque hay que sufrir con perseverancia y fortaleza, las persecuciones con todo, no hay que arrojarse a los peligros inconsideradamente. Antes, a veces, habrá que huir de ellos para no exponer temerariamente e inútilmente la vida, cuando en otros sitios se espera han de corresponder los hombres mejor al llamamiento de la doctrina de Cristo. Esta medida de prudencia era particularmente necesaria a los apóstoles, cuyo ministerio era tan necesario para la propagación de la fe, pero naturalmente aplicable a todos los pastores de almas cuando pueden evitar el peligro que amenace a su vida sin escándalo y perjuicio espiritual de su grey. Fin del comentario de Severiano.
Note que la prudencia nunca está en confrontación con el compromiso y la espiritualidad. No se es de mayor fe por permanecer estérilmente en medio del conflicto cuando puede salirse de ese entorno y conservar la vida para seguir sirviendo al Señor. Y así lo establece el Señor mismo. Y cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Los apóstoles, ellos entendieron la enseñanza de Cristo y la practicaron en muchas ocasiones. Esa fue la actuación del apóstol Pedro en la persecución desencadenada por Herodes. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 17 dice: Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Pablo y Bernabé abandonaron el ministerio hacia los judíos cuando éstos organizaron un tumulto en contra de ellos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 46, dice: Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Los mismos huyeron a otras ciudades cuando la persecución de los judíos ponía en peligro sus vidas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 6 y versículo 20, dice: habiéndolo sabido, huyeron a Litra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecinas. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pablo y Silas no permanecieron en Filipos después de haber sido librados de la cárcel, sino que fueron a otra ciudad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 40, dice: entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. También los cristianos en Tesalónica enviaron a Pablo a una ruta segura para que saliera de la ciudad a causa del peligro de los judíos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y los versículos 10 y versículo 14 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Note que la segunda parte del versículo es de difícil interpretación, cuando dice: porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. La primera dificultad está en determinar a qué tiempo se refiere, y la segunda consiste en conocer a qué venida suya se está refiriendo Jesús. En el contexto próximo se aprecia la referencia a la evangelización de Israel, versículos 5 y 6. Sin embargo, la frase de Jesús puede muy bien tener, como muchos otros pasajes proféticos, un cumplimiento próximo y otro lejano. Jesús los enviaba para predicar el Evangelio, les anunciaba dificultades y conflictos, pero les garantizaba el resultado final de la misión, que llevarían a cabo a pesar de todo, ya que un cumplimiento medio debe de entenderse como referencia a la misión actual de la Iglesia en la evangelización del mundo, donde surgirán problemas
y dificultades, persecuciones y luchas, confrontaciones y muerte, pero que se llevará a cabo también porque Cristo así lo ha determinado. Mateo, capítulo 28, los versículos 19 y 20 dice: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Un tercer nivel debe de entenderse en un cumplimiento lejano, siempre en relación con el tiempo en que fue dada la instrucción, y que tendrá lugar en el periodo de la tribulación, tiempo en el que Dios derramará su juicio sobre todas las naciones del mundo para probarlas por su pecado. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 10 dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este tema se estará considerando en su lugar más adelante, en el capítulo 24, versículo 4 al 28. Pero en este caso, el Señor le estaría diciendo que en el tiempo de la tribulación, cuando se intensifique la acción de los impíos contra los justos, que estarán proclamando en el mundo el Evangelio del Reino, no agotarán todas las posibilidades de predicar en todas las ciudades de Israel, antes que se produzca la segunda venida del Hijo del Hombre. Y esto concordaría con la perspectiva de la venida de la gloria de Jesucristo conforme a la paronámica de este Evangelio, que anuncia una venida gloriosa. En Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28, para sentarse en su trono de gloria. Capítulo 19, versículo 28, que será visible a todos. Capítulo 24, versículo 27, y se manifestará rodeado de poder. Capítulo 24, versículo 30. Así pues, el llamamiento a proclamar el Evangelio, la selección y envío de los mensajeros, la provisión de todo lo necesario, incluye también la realidad de los conflictos y persecuciones. En medio de las pruebas, las promesas del Señor deben de tenerse siempre en consideración, seguros de su cumplimiento, asegurando la compañía y cuidado personal para los suyos continuamente, como dice Mateo, capítulo 28 y versículo 20. En medio de las dificultades, el Señor llamó entonces y llama ahora a una perseverancia en el compromiso de la comisión recibida como manifestación evidente de salvación. El salvo ha sido comprado por precio, sacándolo del lugar de esclavitud bajo los ídolos para servir y esperar al Señor. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, y los versículos 9 y 10, dice: Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Las dificultades, las inquietudes concluyen para el cristiano cuando se produzca el encuentro con Cristo, bien sea por la muerte física, bien por la venida del Salvador. Pero en cualquier caso, las dificultades y aflicciones del tiempo presente son la provisión de Dios para el creyente que tenga en sí mismo un cada vez más
excelente eterno peso de gloria. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Continúo ahora con el versículo 24, donde dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Todos sabemos que un discípulo no está por encima de su maestro, ni un siervo lo está sobre su señor. Así también, debe de haber una relación semejante entre él y ellos, ya que nunca los sufrimientos de los discípulos de Cristo podrán superar o ser iguales a los de él. Y así ocurre en la vida normal de las gentes, en las que el discípulo no está sobre el maestro, ni tampoco el siervo sobre su señor. Y la misma verdad le sería recordada más adelante en el tiempo del ministerio de Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La grandeza de la obra sacrificial del Señor nunca podrá compararse al peor de los conflictos de los suyos. Filipenses capítulo 2 y los versículos 6 al 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y voy concluyendo con esto. ¿Por qué estáis apegados a mí y salvos de la corrupción que hay en el mundo? Por lo tanto, el mundo os odiará. Las leyes de Cristo condenan a un mundo vicioso y lo agitan a la venganza. Pero la palabra de Dios dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Es decir, el que tenga fe firme y una buena conciencia hasta el fin será, por tanto, hasta que el castigo amenazado contra este malvado pueblo sea derramado. Amigo y amiga oyente, la persona que esté o está actualmente en Cristo será preservada de la destrucción que caerá sobre los malos, los injustos, los inicuos. Pero también es cierto que aquellos que no tienen una fe firme y piensan, por otro lado, que su religión los va a salvar, están en un grave error, ya que quien salva es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, que es Jesucristo, y nadie más, porque no hay otro nombre dado a los cielos en quien el hombre pueda ser salvo. Y es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, es necesario para tu vida, para ti personalmente, que tú vengas a Cristo Jesús y vengas con un corazón arrepentido al Señor y en oración. Si no sabes cómo orar, si nunca lo has hecho, o te sientes avergonzado o avergonzada por cualquier cosa, repite conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, quiero pedirte perdón por no haber perseverado en ti. He perseverado en una religión, pero ninguna religión salva. Por ello, ahora quiero pedirte perdón por todos mis fallos, mis pecados y todo el mal que he hecho. Me arrepiento de ello y te acepto a ti, Señor Jesucristo, que dites tu vida en la cruz del Calvario por mí, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón,
Te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.